sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Es una alegría grande estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco la invitación de los pastores a estar compartiendo la palabra. Durante estos 3 días me pidieron que trajera 5 mensajes sobre la epístola a los romanos. En estos días, nuestra mente, nuestro corazón, en Buenos Aires y en todo el país, se ha enfocado sobre Rosario. Hemos quedado consternados, quebrantados por las cosas que han acontecido en estos últimos días, especialmente aquella explosión y aquel derrumbe, aquellas muertes, aquellos heridos, familias, personas que han perdido todo, y después lo de el parque de diversiones y otros accidentes que han habido. Y cuando suceden estas cosas, uno no puede menos que solemnizarse y solidarizarse. Mi esposa me preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Dios? Le dije, no sé, para decir algo hay que recibir palabra de Dios. Pero es interesante ver cómo el dolor, la desgracia une. Es interesante que siempre hablamos de los jóvenes, o muchas veces negativamente, que la droga, que el sexo, y es cierto, pero ¿cuántos hay que están dispuestos a servir, a ayudar? Me impresionó saber por los medios de comunicación que muchos han decidido, por lo que han vivido estos días, inscribirse como bomberos voluntarios. Se cuadruplicó. También me contaba al entrar esta tarde Alfredo que fueron con varios grupos para orar allí en las diferentes esquinas, y cómo se sumaban gente que no está en ninguna congregación, ni evangélica, ni católica, y algunos se acercaban, inclinaban la cabeza y con reverencia querían participar de aquel momento. Dios nos ayude a interpretar el momento que vivimos y poder estar a la altura de las circunstancias. Y el tema que vamos a desarrollar estos días, basado en la epístola a los romanos, tiene mucho que ver con lo que Dios quiere producir en nosotros sin necesitar que haya otra catástrofe
otra explosión, otra desgracia, porque nosotros que tenemos ojos para ver la realidad según Dios la ve, sabemos que la situación de la sociedad que nos rodea es realmente muy difícil, muy triste, es la vida de aquellos que no tienen al Señor. Por eso quiero agradecer a Dios por todos ustedes que están, la mayoría son de aquí, de Rosario, y que están aquí para que sean canales de bendición. Ustedes saben mejor que yo, y Víctor me decía hace un rato, hay una nueva sensibilidad en toda la población. Es el momento de poder dar una palabra. La gente tiene interrogantes y nosotros no podemos responder los interrogantes, pero podemos responder con palabra del Señor al interrogante más profundo que la gente tiene. No le encuentra sentido a la vida. Lo que sí, en un momento como este, la gente reflexiona y ve lo efímero de la vida y lo banal que es todo aquello que uno puede valorar tanto en el plano material. La gente parece que se concentra en su estilo de vida y en su manera de actuar en torno y en procura de los bienes materiales, cuando en un momento así parece que, como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios nos fortalezca en estos días. Creo que no es casualidad de que estemos teniendo estas reuniones justo en este tiempo. Dios quiere decirnos algo y abrimos el corazón para que el Señor se manifieste y se revele en medio nuestro. Amén. Tengo un concepto muy alto de esta congregación de Rosario. No solo el concepto, sino un aprecio muy grande, tanto por la congregación como por los pastores. Una cosa va junto con la otra. Juan al escribir en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, lo presenta como una iglesia ejemplar. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo podría decir los mismos elogios para esta congregación. Pero sigue diciendo: pero tengo contra ti. Yo no digo que tengo contra ustedes, estoy leyendo solo la Biblia. Si a alguien le cabe el sayo, que se lo ponga. Pero tengo contra ti, dice Juan, que has dejado tu primer amor. Siempre es importante volver al primer amor. Es un tema muy actual.
yo lo digo por mí. Yo necesito volver al primer amor. Al volver al primer amor, la iglesia siempre recupera su auténtica militancia y la espiritualidad necesaria para cumplir su misión en el mundo. Y un hombre que nos inspira mucho sobre este tema es justamente el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, en Hechos, en las epístolas, se lo ve a él como un hombre apasionado siempre por Cristo y por los perdidos. Un alma encendida, entregado sin medida a la misión, desde el día que se convirtió hasta el día de su muerte no aflojó. Para él nada contaba, nada era importante con tal de cumplir la tarea a la cual había sido llamado. Él le dice a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me he preguntado muchas veces, ¿de dónde le venía a Pablo esta fuerza interior, esta pasión, esta determinación para predicarle al mayor número posible de personas? ¿Qué es lo que producía en él este fuego para entregarse tan lleno a la misión evangelizadora? Encontré gran parte de la respuesta a esta pregunta en la epístola a los romanos. Después de estudiar detenidamente esta epístola, yo puse en el encabezado, ahí en el primer capítulo de Romanos, arriba de todo, donde dice epístola de Pablo, del apóstol San Pablo a los romanos, arriba de eso le puse en mi Biblia, aquí lo tengo escrito, tratado magistral sobre la misión. Como que Dios me abrió este libro y me mostró lo que hacía arder el corazón de Pablo, y lo veo reflejado en estos 16 capítulos que él escribe aquí. Un tratado magistral sobre la misión. Espero que todos estén con sus Biblias, así que vamos a abrir nuestras Biblias. El primer mensaje hoy es el primero. El primer mensaje es una introducción y luego a partir de la segunda reunión vamos a ver el desarrollo de los temas. Versículo 1, capítulo 1, leemos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
En el griego la palabra siervo aquí es doulos, que literalmente significa esclavo. Esclavo de Jesucristo, se llamaba Pablo a sí mismo. Un esclavo era alguien que se sabía propiedad de otro. No tenía libertad, no tenía derechos propios, no tenía bienes propios. Él pertenecía completamente a su Kyrios. Esa es la palabra en griego por amo, Kyrios, su Señor. Pablo así se llama, aquí se llama a sí mismo Pablo, esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Él sabía que Jesús lo había llamado para enviarlo. Ahí está la misión. No lo había llamado solo para salvarlo, sino para enviarlo. Un apóstol es un enviado de Dios al mundo. Su carga es salvar a los perdidos y hacer de ellos iglesia en todas las naciones. Ese es el llamado del apóstol, salvar a los perdidos y hacer de ellos iglesia. Y dice aquí claramente, apartado para el evangelio de Dios. Alguien escogido, sacado del montón y puesto aparte específicamente ¿para qué? Para el evangelio. Es decir, para anunciar las buenas noticias de Dios a los perdidos. Pablo tenía mucha claridad y sabía que había sido apartado para esta misión. Leemos los versículos 2 hasta el 4. El Evangelio de Dios terminaba diciendo el versículo 1 que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Kyrios Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Todo el Antiguo Testamento es una promesa. Existe para esto. Es una preparación para llegar al Evangelio. El Evangelio que Él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. El contenido, la esencia del Evangelio es Cristo, el Hijo de Dios, el Kyrios de nosotros. Sería una traducción más literal, el Kyrios de nosotros. Y al decir esto, tengamos en cuenta que les está escribiendo esta carta a los que están en Roma. Y en Roma estaba el César, que era proclamado en todo el imperio. ¿Qué cosa? El Kyrios. Y Pablo le está diciendo a los romanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Kyrios de nosotros. Ya esto es una gran confrontación. Y sigue diciendo, del linaje de David, según la carne, aclara. Es decir, en su naturaleza divina, no es descendiente de David,
María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios. Y fue declarado Jesús Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y esto es lo que se declara en el Salmo 2. Hay salmos que son mesiánicos, proféticos, que hablan del Mesías. Y en el Salmo 2, versículos 7 y 8, David escucha una conversación entre el Padre y el Hijo. Cuando el Padre le dice, en el Salmo dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Y según lo que Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y está en Hechos capítulo 13, esta declaración es lo que el Padre le dijo a su Hijo cuando lo resucitó de los muertos. Lo primero que le dijo el Padre al resucitarlo, ahí en la tumba: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora no era el Verbo simplemente, era Jesucristo del linaje de David, el Dios y hombre, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Algo cambió, asumió una naturaleza humana definitivamente, eternamente. Hoy Jesucristo es tanto Dios como hombre. Y esa unidad en una sola persona, el Padre al resucitarlo le dice al Hijo, ahora Dios y hombre: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Como siempre, obedeció al Padre. ¿Qué le dijo el Padre? Pídeme. ¿Y qué hizo el Hijo? Le pidió: Padre, te pido por herencia las naciones y como posesión mía los confines de la tierra. Y el Padre le responde: está otorgado, hijo, son tuyos. Aleluya. Nada menos. Por herencia las naciones. El Hijo se lo pidió, el Padre se lo dio. ¿Cómo lo sé? Por la palabra. Jesús resucitado, cuando se aparece a los suyos, aún antes de irse al cielo, ya le dice a sus discípulos que, Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto? Toda. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, porque el Padre le entregó al Hijo todas las naciones como su heredad, como su posesión. Dale posesión, dale un aplauso al Señor.
por esta maravillosa concesión que el Padre le dio al Hijo. Ahora quiero hacer antes de seguir con el texto del capítulo 1, ya están asustados, ¿no? Porque si vamos a este ritmo para llegar, tranquilo, vamos a llegar al capítulo final. Pero quiero hacer una aclaración, una consideración muy importante. Antes de seguir con el resto de los versículos. Jesús predicaba siempre y en todas partes el evangelio del reino de Dios. Lo mismo los apóstoles. ¿Por qué en las epístolas, tanto en Romanos como en las demás, se usa muy pocas veces la expresión reino de Dios? Aquí mismo, en el texto que leímos, dice Pablo en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué omite la expresión el evangelio del reino de Dios? Pablo dice a veces el evangelio de Dios, como aquí en el versículo 16 dice simplemente no me avergonzo del evangelio. En el versículo 9 dice el evangelio de su Hijo. O en el capítulo 16 hacia el final habla de mi evangelio. ¿Por qué nunca usa la expresión completa, el evangelio del reino de Dios? La palabra reino aparece en el Nuevo Testamento 133 veces. Pero la mayoría de las veces en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en las epístolas, el tema sigue siendo el mismo, pero cambia la expresión. Habla de lo mismo, pero con otras palabras. Quiero explicarlo. La síntesis del querigma de Jesucristo era: el reino de Dios se ha acercado. En cambio, la síntesis del querigma de los apóstoles era: Jesucristo es el Señor. Son dos expresiones, reino y señorío. Son sinónimos, quieren decir lo mismo. En el Salmo 145, el versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Por el recurso literario que en la poesía hebrea se llama paralelismo, a veces se dice con dos frases lo mismo con expresiones diferentes. Tu reino es reino de todos los siglos. Tu señorío en todas las generaciones. Todos los siglos, todas las generaciones es lo mismo. Reino y señorío es lo mismo. ¿Por qué cambia esta expresión? ¿Por qué los apóstoles prefirieron usar más la palabra Kyrios? Notemos que la palabra Señor, Kyrios, en el Nuevo Testamento se repite más de 600 veces. Es mucho más frecuente. Y en las epístolas de Pablo, solo en las epístolas de Pablo, se usa la palabra Kyrios 260 veces. Solo en la epístola a los romanos,
La palabra Kyrios aparece 40 veces. Así que el tema es el Kyrios, el Kyrios, el Kyrios y el Kyrios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué prefieren esta expresión? Los apóstoles, sin cambiar el tema, tuvieron la lucidez intelectual y espiritual de cambiar la expresión a fin de hacer una adaptación cultural al contexto del Imperio Romano, donde se estaba difundiendo el Evangelio. Lo explico. Los judíos podían entender bien el concepto del reino de Dios, porque para un judío la autoridad máxima en su país, en su nación, ¿quién era? El rey. Al decir el rey, al decir reino, no había más, era lo máximo. Así que hablar del reino de Dios lo entendían bien. Pero ahora, al pasar al contexto del Imperio Romano, dentro del imperio había muchos reyes de las diferentes naciones. Muchas naciones eran reinos. Y encima de los reyes estaba el Kyrios. Así que en el imperio había muchos reinos, y hablar del reino de Dios sería ubicarlo en una categoría inferior. Ponerlo al nivel de Herodes, de Agripa, de esos reyes, Festo y otros tantos. Hablar de Cristo como rey, hablar del reino sería algo menor que el Imperio Romano. Y qué claridad tuvieron los apóstoles, Pablo especialmente, de no usar la expresión reino para usar la expresión que en el imperio era el título más alto, más importante para referirse a una persona, Kyrios. Jesucristo nuestro Kyrios, el Kyrios de nosotros, como dice en el griego, dando a entender que el Señor de nosotros es Jesucristo y no el César, autoridad máxima. Y no solo eso, en Efesios capítulo 1, Pablo dice: la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde quedó el César? Abajo. Sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y en Filipenses, el pasaje que conocemos muy bien, dice: por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Esto incluye al César y a todos los reyes de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que, más fuerte, es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Amén. Hablar de Jesucristo como Señor, entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo que predicar el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio eterno que no puede cambiar.
El Evangelio es una buena noticia y la buena noticia es que Jesucristo ahora es el Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, sigamos con el versículo 5. Y dice Pablo, hablando de Cristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí está Pablo hablando en plural. No dice recibí, dice de quién recibimos, todos, la gracia y el apostolado. Pablo tenía una conciencia de equipo, mentalidad de cuerpo, qué importante, y a la vez el reconocimiento del origen de su llamado y el don para ejercer su ministerio. Dice él, de Jesucristo recibimos dos cosas: gracia y apostolado. El don y el envío. El don es la capacidad, la habilidad que Cristo nos da para ejercer el ministerio y cumplir con el apostolado. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ministerio apostólico y del ministerio de toda la iglesia? Dice aquí claramente la segunda frase: para la obediencia a la fe en todas las naciones. La misión es llevar a las naciones, a todas las naciones, a la fe. Llevar el Evangelio para que lo crean y lo obedezcan. El Evangelio tiene que ser creído y obedecido. Ese es el propósito del Evangelio, que la gente en todas las naciones escuche, crea y obedezca. La obediencia a la fe. Al creer, consecuentemente viene la obediencia. Versículos 6 hasta el 10 vamos a leer. Ahora dice, entre los cuales, ¿cuáles? Las naciones. En todas las naciones, entre las cuales, entre esas naciones, están ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes. Evidentemente, por lo que leemos, cuando Pablo envía esta carta, ya habían discípulos de Cristo en Roma. A ellos les escribe. Muchos de ellos eran personas bien conocidas por Pablo. Cuando leemos el capítulo 16, vemos que él se dirige con nombre a cada uno de ellos, a muchos de ellos. No a todos, pero a muchos de ellos. Y también
algunos eran hijos espirituales de Pablo y eran colaboradores de Pablo, como por ejemplo Aquila y Priscila, que tienen en Roma su casa abierta, y Pablo en el capítulo 16 dice: saludos a la iglesia que está en la casa de ustedes. Y Aquila y Priscila eran hijos espirituales de Pablo, que ya estaban en Roma, habían estado en Corinto, luego fueron a Éfeso y ahora se habían trasladado, estaban en Roma. Sin embargo, Pablo, hasta el momento que escribe esta carta, nunca había estado con los hermanos en Roma, pero tenía muchos deseos de ir allá. Los conocía bien, oraba por ellos, daba gracias a Dios porque la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo, así que era una iglesia viva, una iglesia activa, porque a partir de ellos la fe se divulgaba en todo el mundo, como dice Pablo, porque Roma era el centro del imperio, la capital del imperio romano. Y rogaba a Dios para que Dios le conceda la oportunidad de llegar a Roma. Nunca se imaginó cómo iba a llegar. Él pidió un próspero viaje, no fue muy próspero, pero llegó. Cuando lees los últimos capítulos de Hechos, te das cuenta que llegó a Roma, pero preso, para ser juzgado por el César, porque él había apelado al César. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué quería ir Pablo a Roma? ¿Para qué? Bueno, además de ver a los hermanos, saludar, que es todo muy lindo, es parte de la vida cristiana. Pero él dice en el versículo 11, ahora vamos a leer hasta el 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo tenía un doble propósito. Por un lado, quería edificar a los hermanos, comunicarles algún don espiritual, ser mutuamente confortados. Así que un propósito era edificar, bendecir a los hermanos en Roma. Pero tenía otro objetivo: tener en Roma algún fruto como entre las otras naciones. Pablo quería estar en Roma y engendrar en Roma hijos espirituales. Ese es el fruto. Así que en cuanto a mí, estoy listo para esto. Esto es lo que Pablo sentía. Y por el énfasis que pone, es obvio que su carga principal era la segunda. Hay una tercera que lo vamos a ver después. Es decir, edificar y evangelizar son los dos propósitos que él tiene. Ganar a los perdidos. Y él dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Quiero tener fruto entre la gente
que habla el griego, los que no hablan el griego, la gente más de aquella civilización más erudita, los sabios, los intelectuales, quiero tener fruto entre ellos, y entre los no sabios, los que tienen una formación diferente, menor en algún sentido. A sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué es soy deudor? Tengo una deuda. Tengo que pagar mi deuda. ¿Cuál es la deuda? Yo le debo a todos el evangelio. No puedo quedarme sin pagar mi deuda. Qué fuerte que es esto. Soy deudor. Les debo el evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Y esto pronto estoy significa el ánimo de Pablo. Como diciendo, me salgo de la vaina. Quiero estar en Roma y predicarle a los romanos en los diferentes niveles y culturas que hay en Roma, porque era una gran ciudad cosmopolita. Porque a todos les debo el evangelio. Estoy listo, quiero llegar, estoy ardiendo en mi interior. Quiero predicar, quiero tener fruto, quiero tener hijos espirituales en Roma. ¿Cómo empezó la iglesia en Roma? No sabemos. Pero allí ya habían discípulos. Algunos quizás se trasladaron allí por razones de trabajo. Otros quizás judíos perseguidos en otras partes del Imperio Romano. Llegaron también allí para estar más protegidos. Judíos que se convirtieron y estaban allí también sirviendo al Señor. Quizás otros simplemente se trasladaron a Roma por causa de la obra, como pareciera ser el caso de Aquilas y Priscila. Un matrimonio que estaban siempre listos para ir donde haga falta. No habían echado raíces en Corinto, ni echaron raíces en Éfeso, estaban siempre listos para ir donde haga falta, para abrir la obra, plantar la obra en ese lugar. Y allí tenían una iglesia en su casa. Esta carta la está mandando Pablo, como dice el capítulo 16, con una diaconisa llamada Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y Pablo quería llegar allí y desde allí seguir viaje a España. Por eso Pablo en el versículo 16, versículo clave de toda esta epístola, vamos a decirlo todos juntos en voz alta. A ver, 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchos tienen vergüenza de hablar de Cristo, vergüenza de predicar el evangelio a sus amigos, a sus vecinos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Querido hermano, vergüenza es robar. Vergüenza es ser una persona mentirosa. Vergüenza es cometer adulterio. Vergüenza tendría que dar de pecar, no de predicar el evangelio. Anunciar a la gente una buena noticia, máxime sabiendo que esa buena noticia es el poder de Dios
para la salvación. Todos necesitan ser salvos. Pablo dice, yo no me voy a avergonzar de una buena noticia. Yo voy a dar la buena noticia porque esa noticia buena es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Pablo estaba convencido que el Evangelio es el único medio de salvación y de transformación. La palabra poder aquí en el griego es dinamis. El Evangelio es la dinamis de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, soltamos una dinamis. De ahí viene dinamita o dínamo. Soltamos una bomba. La bomba del poder de Dios. Pero esta bomba no mata. Amén. Esta bomba no destruye. Esta bomba es de Dios. Dios no mata a nadie. Dios es el creador de la vida. Donde se lo recibe a Dios, allí se produce vida. El diablo vino para matar, hurtar, matar y destruir. Pero Dios vino, Jesús, para traer vida y vida en abundancia. Esta bomba al explotar da vida. Libera, edifica, transforma. ¿Cómo avergonzarnos? En vez de sembrar muerte y confusión, trae vida, paz, salvación. ¿Cómo avergonzarme de predicar el Evangelio? Dice Pablo. Es que Pablo estaba absolutamente convencido de que hay un poder. El poder de Dios está en el Evangelio. Amén. Miren la pasión de Pablo. ¿De dónde viene la pasión de Pablo? Les invito a ir al capítulo 15 de Romanos. ¿Vio qué rápido llegamos al 15? Y el versículo 15. ¿A qué hora terminó? 7. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Miren, hermano, la pasión de este apóstol. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Cada vez que ves la palabra gentiles, podés leerlo como naciones, porque en el griego es etnias. Le llamaban así etnias a los que no eran judíos, porque eran otras etnias. Así que dice aquí, para ser, versículo 16, ministro de Jesucristo a las naciones, ministrando el Evangelio de Dios, para que las naciones le sean, escucha bien, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué visión! Pablo arde con este deseo. Un Pablo encendido, un Pablo imparable. Él quiere llegar a las naciones como ministro del Evangelio, ministro de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las naciones, hoy llenas de pecado, de inmundicia, de iniquidad, lleguen a ser las naciones por medio del Evangelio.
ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué visión! Pablo veía las naciones llenas de pecado, de inmundicia, de paganismo, de idolatría, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de corrupción, de crímenes, de egoísmo, de injusticias. Veía toda esa situación que vamos a ver en la próxima parte. Pero su visión era esta: que las naciones lleguen a ser, por medio del Evangelio, ofrenda, naciones consagradas. Oh, Argentina, que Dios nos dé la visión de Pablo, que podamos ver que es posible que Argentina, tan llena de pecado por donde vayas, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, por un lado, por el otro, pecado y cada vez más pecado, que podamos tener la visión de que es posible que Argentina llegue a ser una nación consagrada a Dios como una ofrenda. Es posible, santificada por el Espíritu Santo. Qué visión, qué pasión. Pero él no está pensando solo en Argentina. La Argentina de Pablo sería Israel. Él miraba a las naciones, las naciones. No podemos terminar en Argentina. Tenemos nuestro corazoncito, ¿no?, por Argentina. Pero todas las naciones, América Latina, Norteamérica, Europa, África, Asia, Australia, Oceanía, todas las naciones, todas las naciones. Padre, dame por herencia las naciones, le dijo Jesucristo, conforme a la propuesta del Padre a él. Las naciones. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos son criaturas de Dios. Todos fueron creados por Dios. Y para Dios. Y el que tiene la visión de Dios lo sabe y se lanza a esta tarea. Versículo 17. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No lo hice yo, lo hizo Cristo. Lo hizo por medio de mí, para la obediencia de las naciones, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendo hombre, pero no es el hombre. No lo hice yo, dice Cristo en mí. Cristo en mí lo hizo. Con milagros, prodigios, maravillas. Pero mire lo que dice. Desde Jerusalén y por toda
todas las regiones circunvecinas, hasta Ilírico. ¿Dónde queda Ilírico? Al norte de Grecia está Acaya, al norte de Acaya, Macedonia, al norte de Macedonia, Ilírico. Hasta ahí todo lo había llenado con el Evangelio, y como ahora ya no tenía más regiones que evangelizar, porque todo lo llené con el Evangelio, ahora quiero ir a Roma. Si te acuerdas del mapa de Europa, aquí está la actual Turquía, luego siguiendo hacia el oeste, Grecia, al norte de Grecia, Acaya, Macedonia, Ilírico. Ya estamos metiéndonos en Europa Central, y luego viene Italia, y más allá de Italia, España. Y en el versículo 23 dice así: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Tremendo. Le dije que había una tercera razón por qué quería ir a Roma. ¿Cuál era la tercera razón? ¿Cuál era? Ir a España. Porque Grecia, Italia, España es el extremo oeste de Europa. Así que él quería llegar a Roma para que los hermanos de Roma le paguen el pasaje por Alitalia, Roma, Madrid. Porque encaminar significa pagar el viaje. Eso significa encaminar. Quiero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Tremendo, ¿no? Así que lo de ir a Roma era solo de pasada. Confortar a los hermanos, tener algunos hijos espirituales, y luego, ¡pam!, quería usar Roma como trampolín para ir a España. Pablo no paraba. Nada le importaba. Ningún costo o sacrificio era demasiado para él. Era la pasión que ardía en su interior. Yo le debo el Evangelio a todos, a los romanos y a los españoles. Yo estoy listo, estoy pronto, tengo ánimo de predicar. A todos les debo el Evangelio. Vuelvo a la pregunta: ¿de dónde le venía a Pablo estas ganas? Esta fuerza, esta pasión, esta determinación de tenerlo todo por basura para ser como Cristo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Leyendo Romanos, orando, estudiándolo, meditándolo en toda esta epístola, descubro que Pablo tenía delante de sus ojos espirituales una visión permanente, una visión panorámica que producía en él esta pasión, ese fuego que ardía en su corazón. Por eso no podía parar. Esta visión, Noelia, poneme el próximo. Lo tienen allí. No sé cómo explicarlo, pero estudiando Romanos vi que esto que está en la pantalla es lo que Pablo tenía permanentemente delante suyo. Es como un plasma gigantesco
dividido en 4 cuadros. Y lo veía, y esto producía en él este fuego, esta pasión. Mire lo que es el primer cuadro. La degradación moral de la humanidad. Es lo primero que él veía. Y esto está en Romanos capítulo 1, la segunda parte. Hasta ahora fuimos capítulo 1, la primera parte. La degradación moral de la humanidad. Esto lo vamos a ver en la próxima reunión. El segundo cuadro que tenía delante era el siguiente. El ineludible y justo juicio de Dios. Y esto está en el capítulo 2 y parte del capítulo 3. El juicio de Dios, degradación moral de la humanidad, capítulo 1. El ineludible y justo juicio de Dios, capítulo 2. Vamos al otro. A partir del capítulo 3 de Romanos y el versículo 21, Pablo presenta cómo Dios por su gracia proveyó una salvación completa para todos por el sacrificio de Cristo. Es tremendo lo que Pablo ve. Y para describir esto, la salvación completa arranca, como dijimos en el capítulo 3, versículo 21, y va hasta el final del capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos. La salvación completa abarca del 3:21 hasta el final del capítulo 8. Si Dios quiere, lo vamos a ver eso mañana. Y el cuarto cuadro que Pablo tenía delante suyo, en forma permanente, era la predicación del Evangelio. Es el único medio para la salvación de los perdidos. Y es lo que Pablo veía, y esto está en el capítulo 10 de Romanos y sigue luego en el capítulo 15. Ya parte leímos hoy. Bueno, esto es para desarrollarlo. Ustedes ven 4 cuadros estáticos, fríos, y ven letras. Pero Pablo no veía letras. Él veía en el primer cuadro el cuadro de la humanidad. La degradación moral es lo que todos estamos viendo todos los días. La degradación moral de la humanidad. Y luego viene el segundo cuadro, que no es simplemente una frase. El juicio de Dios es ineludible, es justo. Todas las personas van a tener que morir un día y enfrentarse al juicio de Dios. Y después del juicio hay 2 realidades, el cielo y el infierno. Y esto es lo que hace dramático el primer cuadro. Pero Dios, Dios, tremendo Dios. Dios de amor, de gracia, por su gracia, proveyó una salvación completa en su Hijo para todos los hombres. Y cuando decimos salvación completa, no significa solamente el perdón de nuestros pecados, sino la transformación de hombres y mujeres a la imagen de Cristo. Proveyó una salvación completa, y esa salvación está en el Evangelio, que es el querigma, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Así que la solución para todos la proveyó Dios, pero se cierra con el cuarto cuadro. Si no predicamos el Evangelio, todo lo que hizo Cristo por todas las naciones, Él es el Cordero
de Dios que quita el pecado de quién. Y lo quitó. Pero si no predicamos el evangelio, todo lo que hizo Cristo no sirvió para nada. Y los hombres van a ser juzgados y eternamente condenados. Por eso Pablo le dice a los colosenses: cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por la iglesia potencial, la iglesia que todavía no es millones y millones de argentinos y de otras naciones transformándose en una ofrenda encendida, santificada por el Espíritu Santo. Y hay una sola forma, es por la predicación del evangelio. Estos 4 cuadros, leyendo, orando, llorando sobre la epístola a los romanos, Dios me mostró, estos 4 cuadros eran lo que hacían arder el corazón de Pablo. Amén. ¿Podemos cantar una canción? A ver, los músicos. Hermoso eres, Señor. Tu rostro quiero ver. Al revelarme tu amor, tu gracia llena mi ser. Te invito a ponerte de pie, hermano. Hermoso eres, Señor, tu rostro quiero ver al revelarme tu amor, tu gracia llena mi ser. Otra vez.